todos y todas, bienvenidos a Higienista 10. En este nuevo martes de preguntas test comentadas vamos a tratar el tema de los traumatismos faciales. Seguro que muchos de vosotros este tema o lo pasáis por encima o simplemente ni siquiera le miráis. Pues como siempre os digo, nos puede salir en nuestras preguntas de OPE cualquier tema que entre dentro del temario que se nos plantea en esa OPE. Así que en esta ocasión tratamos 4 preguntas de traumatismos faciales, no 3, vamos a tratar 4 porque estaban todas interrelacionadas. La primera de ellas va a ser el manejo de urgencias de estos pacientes. Las 2 preguntas centrales vamos a ver la clasificación que se hace con respecto a las fracturas del tercio medio de la cara. Y finalmente la última de nuestras preguntas va a ser con respecto al radiodiagnóstico que se realiza de este tipo de lesiones. Así que, sin más, no quiero que estéis en el ansia viva de saber cuáles son las 4 preguntas de hoy, así que empezamos. Hola a todos y todas, bienvenidos a Higienista 10. En este bloque número 16 de preguntas test comentadas hablaremos sobre los traumatismos faciales. En relación a este tema, hoy vamos a resolver 4 preguntas en lugar de 3, porque me ha parecido interesante visualizar este tipo de lesiones desde varios puntos de vista. Primero hablaremos sobre el manejo en urgencias de estos pacientes. En segundo lugar, contestaremos a 2 preguntas que se centran en los traumatismos que se producen en el tercio medio de la cara y finalmente veremos unas indicaciones muy generales sobre el diagnóstico por imagen de este tipo de lesiones. Como siempre, no solo contestamos a las preguntas test, sino que aprovechamos para hacer un repaso de todo lo relacionado con el tema en cuestión. Toda esta preparación requiere bastantes horas de trabajo y por eso te pido tu ayuda en forma de suscripción, porque es la forma que tienes de poder ayudarme a seguir creando contenido. También me ayudas un montón si compartes mis vídeos y das al like. Yo te ayudo. ¿Me ayudas tú a mí? ¡Mil gracias! Nos referimos con trauma maxilofacial a todas aquellas lesiones de origen traumático en las que se ven implicados los tejidos del macizo facial, ya sean tejidos óseos, tejidos blandos y estructuras alveolodentarias. Cuando una persona sufre un traumatismo de estas características, puede verse afectado el tercio superior, el tercio medio o el tercio inferior del territorio facial o varios de ellos al mismo tiempo, todo ello dependiendo de la gravedad del mismo. No hay que menoscabar la importancia de este tipo de lesiones, ya que se considera uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. Esto es así debido a su alta prevalencia, por la diversidad de causas que lo pueden producir y sobre todo por las grandes alteraciones funcionales y estéticas que producen y que determinan que la resolución de estas lesiones tengan un alto coste tanto personal, social como económico. En cuanto a la etiología, es decir, las causas de este tipo de lesiones son muy variadas, aunque un porcentaje muy alto está asociado a accidentes de tráfico. Otras causas son accidentes domésticos, laborales, deportivos, agresiones interpersonales, caídas, etc. Aunque como particularidad específica de todas estas lesiones es que son debidas a traumatismos de alta energía, por lo que las consecuencias en la persona afectada suelen ser muy graves. La primera de nuestras cuestiones a resolver hoy es la siguiente. En el tratamiento de traumatismos faciales, señale la respuesta correcta. A. Una necesidad inmediata en el tratamiento es asegurarse de que las vías respiratorias estén abiertas y no amenazadas. B. El material en la boca que amenaza las vías respiratorias siempre se retirará con una herramienta de succión para ese fin. C. Las fracturas faciales que amenazan con interferir con la vía aérea puede reducirse moviendo los huesos en su lugar, aunque aumentará el sangrado. D. La punción de emergencia de la vía aérea y la traqueotomía puede asegurar una vía aérea y deberá realizarse siempre en un traumatismo facial con sangrado. Como ya hemos podido visualizar en la introducción, este tipo de lesiones presentan una gravedad y complejidad altas. Esto es así porque estas lesiones aunan 2 aspectos claves. De un lado, son traumatismos de alta energía y por tanto con capacidad de producir lesiones muy graves, y de otro, que en esta zona se ubican estructuras vitales como son el sistema nervioso central y periférico,
los bulbos oculares, las vías respiratorias, etc. Esto implica que cuando la persona ingresa en urgencias se le trate en un contexto de paciente politraumatizado y que requiera de un manejo multidisciplinario, interviniendo equipos médicos de distintas especialidades. A todo este cuadro previo se le une el hecho de que este tipo de pacientes presentan en muchas ocasiones traumatismos en otras regiones como son el cráneo, el tórax o el abdomen. Del mismo modo que pueden llegar a necesitar de ventilación asistida y presentar hemorragia profusa, entre otras complicaciones. Por tanto, el personal que atiende en un primer momento a estos pacientes debe ser muy preciso con el diagnóstico y muy cuidadoso en el manejo de urgencia de sus lesiones. Por ello, el manejo de urgencia de un trauma maxilofacial requiere de un protocolo a seguir en el que se establece una secuencia de actuaciones. Dicha secuencia observa 3 pasos fundamentales. Primero, la evaluación inicial. Segundo, la valoración de estructuras y funciones vitales comprometidas. Y tercero, el examen del paciente. Veamos a grandes rasgos cuáles son las actuaciones en cada uno de estos pasos. Recordamos que el primer paso es la evaluación inicial. Con esta evaluación inicial se observa la permeabilidad de la vía aérea y la respiración del paciente, y también se realiza un examen cardiovascular y periférico. El segundo paso a seguir es la valoración de las estructuras y funciones vitales. Aquí se incluye la evaluación del estado de conciencia y compromiso neurológico y, por supuesto, también se realiza una evaluación cervical. El tercer paso hace referencia al examen del paciente, que incluye una imagen de la zona cérvico-craneofacial, siendo por lo general un TAC de partes blandas y duras la prueba elegida. También en este momento es cuando se va a requerir la presencia de todo personal especializado que requiera el estado del paciente. Esto es lo que habíamos indicado sobre la evaluación multidisciplinar del caso según las particularidades del mismo. Volvamos de nuevo a la pregunta y la vamos a releer, porque después de toda esta explicación y viendo que las posibles respuestas son largas y que ya casi se nos han olvidado, creo que no está de más revisarlas teniendo en mente, como digo, toda la explicación que acabamos de ver. Para la pregunta en la que estábamos, que dice: en el tratamiento de traumatismos faciales señale la respuesta correcta, la respuesta A es: una necesidad inmediata en el tratamiento es asegurarse de que las vías respiratorias estén abiertas y no amenazadas. B, el material en la boca que amenaza las vías respiratorias siempre se retirará con una herramienta de succión para ese fin. C, las fracturas faciales que amenazan con interferir con la vía aérea puede reducirse moviendo los huesos en su lugar, aunque aumentará el sangrado. Y D, la punción de emergencia de la vía aérea y la traqueotomía puede asegurar una vía aérea y deberá realizarse siempre en un traumatismo facial con sangrado. Cuando nos encontremos con este tipo de preguntas un poquito complejas, aparte de revisar los conocimientos que hemos aprendido, tenemos que echar mano también de nuestra intuición. Hay 2 palabras que nos deben llamar la atención. Los que ya habéis resuelto varias preguntas test conmigo seguro que os han llamado la atención. Las palabras son necesidad e inmediata. Son 2 palabras que tiran directamente de nosotros hacia la respuesta A, que es la correcta. Como hemos dicho, cuando un paciente con trauma facial grave entra por urgencias, el primer paso de la secuencia del protocolo a seguir establece que lo primerísimo de todo es decir lo que es una necesidad inmediata, como dice la respuesta. Como digo, lo primero de todo es comprobar que las vías respiratorias estén abiertas y no se encuentren amenazadas. Con esto ya vamos a pasar a la pregunta número 2. que es la siguiente. La clasificación de Lefort: A, clasifica fracturas del tercio medio de la cara. B, clasifica tipos de caries. C, clasifica pacientes por riesgo cardíaco. D, ninguna de las respuestas es correcta. Para esta pregunta no hay excusa. Tenéis que saber que la respuesta correcta sí o sí. O sea, el tema que nos ocupa hoy son los traumatismos faciales. Por tanto, la respuesta correcta va a ser la A, sin dudarlo.
Ya dijimos en la introducción que los traumas de la región maxilofacial pueden ocurrir en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior, e incluso en casos más graves pueden verse afectados varios tercios faciales al mismo tiempo. La clasificación de Lefort se refiere al tercio medio del rostro, es decir, la zona que va desde los arcos supraorbitarios hasta las caras oclusales de las piezas dentales del maxilar. Esta clasificación distingue entre tres tipos de fracturas. La fractura Lefort 1, que también se denomina de Guerin o transversal de maxilar superior. La fractura Lefort 2, también denominada piramidal. Y la fractura de Lefort 3, también denominada disyunción craneofacial. Necesitamos conocer las características generales de cada uno de estos tres tipos de fracturas para poder contestar a nuestra pregunta número 3. Pero antes de nada vamos a visualizar la ubicación de estas fracturas. Comenzamos situando la fractura de Lefort 1 de Guerin o transversal del maxilar superior. La línea de fractura, como veis en la imagen, se localiza entre los ápices dentarios y se extiende hasta las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Recordamos, por el tema de los huesos, que el esfenoides es el hueso en forma de mariposa. Y así recordamos también un poquito y volvemos a recordar toda la teoría de los temas de huesos. En la fractura de Lefort 2 o piramidal, esta línea de fractura discurre por la raíz nasal, el hueso lacrimal, el reborde infraorbitario y por la pared del maxilar hasta la apófisis pterigoides. Como podéis ver en el dibujo, se le da el nombre de piramidal precisamente por la forma que adopta este tipo de fractura. Finalmente, la fractura de Lefort 3 o disyunción craneofacial. Como podéis ver, la línea de fractura pasa por la raíz nasal, el hueso lacrimal, la apófisis frontal del hueso malar, la pared lateral y posterior del maxilar hasta la apófisis pterigoides del esfenoides. Una vez situadas las fracturas, es hora de plantear la pregunta que dice lo siguiente. En una fractura facial, según la clasificación de Lefort, hablamos del tipo 2 cuando encontramos, entre otros, algunos de estos signos. A. La equimosis está presente en el surco bucal debajo de cada arco cigomático, maloclusión y movilidad de los dientes. B. Deformidad escalonada en el margen infraorbitario, cara media móvil, anestesia o parestesia facial. C. Sensibilidad y separación en la sutura frontocigomática. D. Edema grueso de tejido blando sobre el tercio medio de la cara, bilateral, hemorragia subconjuntival bilateral, epistasis, rinorrea, deformidad cara de plato. La pregunta es un poquito complicada y sé que se las trae. Si te la hubieras encontrado en un examen, ¿la habrías dado por perdida? Pues ya sabes que a partir de ahora y con la información que estamos viendo vas a poder contestar esta y otras preguntas que se relacionen con el tema. No me digas que todo esto no te da ya un poquito más de tranquilidad a la hora de afrontar tu examen. Pero vamos a ver cuál es la respuesta correcta. De antemano te digo que todas y cada una de las respuestas se corresponden con signos de uno u otro tipo de fracturas según la clasificación de Lefort. Así que esta pregunta la vamos a responder de una forma un poquito diferente a lo que viene siendo habitual. Vamos a analizar cada una de las respuestas y vamos a indicar a cuál de los tres tipos de fractura se corresponde. Ojo, antes de nada aclaro que tal y como dice el enunciado, se están indicando solo algunos de los signos clínicos que se aprecian en estas fracturas, ¿de acuerdo? O sea que puede haber otra serie de signos clínicos que se aprecian en este tipo de fracturas, pero aquí no lo estamos viendo. Como acabo de decir, vamos a analizar cada una de las respuestas. La respuesta A habla de la equimosis está presente en el surco bucal
debajo de cada arco cigomático y que se aprecia maloclusión y movilidad de los dientes. Primero, ¿qué es la equimosis? Pues este término se refiere a una lesión en la que existe una extravasación de sangre por debajo de la piel que aún permanece intacta. Este tipo de signos son características de las fracturas tipo 1. La respuesta B dice que como signo aparece una deformidad escalonada en el margen infraorbitario, cara media móvil, anestesia o parestesia facial. Pues estos son signos de una fractura tipo 2, con lo cual ya tienes la respuesta correcta. Finalmente tenemos la respuesta C, que indica como signos la sensibilidad y separación en la sutura frontocigomática, y la respuesta D, que habla de edema grueso de tejido blando sobre el tercio medio de la cara, bilateral, hemorragia subconjuntival, bilateral, epistasis, rinorrea, y deformidad cara de plato. Aquí hay 3 palabras que puede que te causen confusión, pero ya te las aclaro yo. Empezamos. El edema se refiere a una hinchazón por acumulación de líquido. La epistasis es sangrado o hemorragia nasal y la rinorrea es la secreción o goteo nasal. Volviendo a las respuestas propiamente dichas, estas 2 últimas respuestas, la C y la D, indican signos clínicos que caracterizan a las fracturas tipo 3. Recuperamos de nuevo la pregunta 3, no la vamos a leer y simplemente lo que vamos a hacer es marcar en rojo la respuesta correcta, que como hemos dicho es la B. Y a todo esto, ¿qué tal? ¿Cómo te quedas? ¿Te hubieras realmente preparado este tema de las fracturas faciales? Pues realmente nos falta una preguntita más. Hoy estamos que lo tiramos. Pues empezamos ya terminamos con la 4ª pregunta de hoy, que es la siguiente. Para el diagnóstico en los traumatismos faciales, señale la respuesta correcta. A. La angiografía no se suele utilizar para localizar el origen del sangrado. B. La totalidad de los huesos y tejidos de la cara pueden hacer que sea difícil interpretar las radiografías simples. C. La tomografía axial computerizada generalmente no se considera más definitiva y mejor para detectar las lesiones en la cara que los rayos X, es decir, la ortopatomografía. D. La tomografía axial computerizada es poco probable que se utilice en personas con lesiones múltiples. Los ojos como platos, ¿a que sí? La verdad es que la pregunta se las trae un poquito, todo hay que decirlo, pero con este tipo de preguntas hay que tener un poquito de picardía. Partimos de la base, y es algo que no me canso de deciros, y es que nosotros no podemos diagnosticar, y mucho menos realizar un diagnóstico por imagen en caso de un traumatismo facial. Pero lo que sí que hemos estado diciendo a lo largo de toda esta práctica es que las lesiones que se observan en un traumatismo facial son graves y sobre todo muy complejas. Por tanto, la respuesta que se acerca a este concepto que acabo de mencionar es la B, que nos dice que la totalidad de los huesos y tejidos de la cara pueden hacer que sea difícil interpretar las radiografías simples. Y por tanto, esta respuesta B es la correcta. Pero picardías aparte, yo estoy aquí para decirte que precisamente por la complejidad de las lesiones y dependiendo de la zona o zonas afectadas, será necesario realizar un tipo u otro de radiodiagnóstico. Según sea necesario, se puede realizar un TAC, una ortopantomografía, una radiografía postero-anterior de cráneo, una radiografía lateral de cráneo, una proyección de Waters, una proyección de Hertz, entre otras pruebas diagnósticas por imagen. Bueno, ¿me odiáis mucho hoy? Espero que no. ¿Os hubierais preparado vosotros este tema de las fracturas faciales? Por lo que yo intuyo, me da a mí que no, que lo hubierais pasado un poquito por alto.
Así que espero que el contenido que acabas de ver te haya sido de ayuda. Yo por mi parte ya sabéis que sigo preparando más temas. Lo que sí que te pido, lo que os pido por favor es que os suscribáis, que deis a la campana de notificaciones, porque es la forma en la que me podéis ayudar a generar más contenido como este. No os cuesta realmente nada y a mí me ayuda un montón. También os pido siempre que compartáis mis vídeos para que otras personas puedan acceder a esta información, que me deis un like para saber que lo que publico os ayuda y os gusta, y por supuesto te espero en el canal varios días a la semana. No me faltes.